bendiga. Ya estamos comenzando a cruzar el puente, ¿ok? Cuidado con algo por ahí. Pero bueno, ¿quién está contento de estar en la casa del Señor, hermanos? Qué bendición poder estar una vez más en la iglesia. Y bueno, como comentó el pastor esta semana, fue de mucha bendición. Aquellos que pudieron estar en la escuela bíblica, hermanos, agradecidos por su apoyo, todo lo que Dios hizo esta semana. La verdad fue un éxito, hermano, la escuela bíblica. El día jueves salimos a las 4 de la tarde, hermano. A las 4 de la tarde todavía habían niños en esa escuela brincando, saltando. Yo estaba corriendo a los maestros, estaba corriendo a los niños, todo el mundo que se fuera, hermano. Pero de verdad Dios se glorificó y niños fueron salvos, amén. Niños conocieron de la palabra de Dios. Y bueno, esa semana, aquellos que no saben, hubo bastantes complicaciones para la escuela bíblica, hermano. Mire, con el lugar, el primer día lo hicimos a escondidas, ¿ok? Porque todavía no habían aprobado el permiso, pero bueno, confiamos y el Señor abrió las puertas y le bueno, si nos sacan presos, mandamos a Freddy adelante, ¿ok? Que a él no le van a hacer nada, ya él lo conocen en el retén, ya él tiene contactos por ahí, pero bueno, después, hermanos, no teníamos el lugar listo, hermanos, pero Dios se glorificó, de verdad fue un éxito total el último día. Y este año, no solamente lo más importante, tuvimos palabra de Dios. El año pasado nos donaron un colchón inflable y una cama elástica, pero este año Dios fue bueno y nos donaron 3, hermanos, para la cantidad de niños que hubo. Los niños disfrutaron y algunos maestros también se montaron por allá en su cama elástica, en su colchón inflable. Y bueno, si usted fue, gloria a Dios por eso, y si oró por la escuela bíblica, también gloria a Dios por eso, amén. Y ahorita cantando el himno, hermanos, tenemos la historia del gran vencedor, que es nuestro Señor Jesucristo, amén. Así que bueno, quiero que vayan a sus Biblias para aprovechar el tiempo. Recuerden que comenzamos a estudiar la epístola de Santiago, o también conocido como Jacob. Jacob, o el escritor de Santiago, ¿era hermano de quién? ¿De Juan o de Jesús? De Jesús. Hemos aprendido, no lo voy a ver todo hoy por cuestión del tiempo, hemos aprendido que se llamó Santiago por la pronunciación del nombre en los tiempos antiguos, ya que se decía San Jacob por San Jacob, y con el pasar del tiempo se quedó en Santiago. No me pregunte cómo, hermanos, no me pregunte qué pasó. Imagínense ustedes, en la King James se dice James, ¿ok? Santiago, ahí se hubo un cambio totalmente drástico. Pero Santiago hemos aprendido que es una carta 100% práctica, hermanos, temas prácticos, y quiero, bueno, el tiempo que me lleve, poder desarrollar cada uno de los temas que esta epístola nos da, ya que como cristianos, al igual que los tiempos antiguos, hermanos, vivimos diferentes circunstancias. Algunos viven persecuciones, otros viven tribulaciones, pero el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, da una respuesta a cada uno, amén. Y desde la semana, hace ya 3 semanas, hemos estado dando la introducción y hemos quedado desde el versículo 2 hasta el versículo 3, hasta el versículo 4, y hemos hablado de un tema. Vamos a ver quién recuerda del tema de Santiago capítulo 1, desde el versículo 2, vamos a ver quién recuerda de qué hemos estado hablando. ¿De qué tema? ¿Cuál ha sido el tema del que hemos estado hablando? ¿Quién recuerda? Gozo, ¿ok? Del gozo en general, y hemos aprendido lo que es el gozo. El gozo, mi querido hermano, no es siempre una alegría o una sonrisa, sino esperanza en las pruebas. Es que usted tenga esperanza en medio del dolor, es que usted aprenda a sobrellevar las cargas. La semana pasada comenzamos a ver cómo tener gozo en las pruebas. Recuerden, vimos el versículo 2, vamos a leerlo allí, dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Habla de diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué, hermanos? Paciencia. La semana pasada aprendimos que paciencia no es una espera pasiva, ¿ok? No es, bueno, yo voy a esperar el autobús pacientemente, yo voy a esperar esto pacientemente. Aprendimos que la palabra paciencia viene del griego upomone, creo que está ahí la lámina, avanza rápidamente, avanza a la siguiente lámina. Viene del griego upomone, que significa, puedes avanzar allí, upo, debajo, y meno es el estar o soportar o permanecer, que significa, y puedes colocar la imagen que está allí, permanecer bajo, ¿ok? Cuando la Biblia habla acá de paciencia,
es avanzar, hermanos, bajo las pruebas, es avanzar con cargas y no específicamente o no hablando del pecado. Porque, hermanos, cuando hablamos del pecado o el pecar es una decisión propia, ¿ok? Usted no es paciente si usted está pecando y usted sigue adelante en los caminos de Dios. Usted está jugando con la misericordia del Señor, amén. Usted está jugando con lo que Dios puede hacer. Pero cuando hay cristianos que se hallan en diferentes pruebas, circunstancias, economía, familiares, de salud, y usted sigue avanzando, hermanos, en los caminos del Señor, usted está avanzando bajo la presión que produce esa prueba. Aprendimos también la semana pasada que cuando hablamos de la paciencia, hermanos, o cuando habla de paciencia es de nuestra fe. Puedes avanzar allí, es simplemente un repaso. Y aprendimos que la fe o la confianza, hermanos, es probada. ¿Cómo que, hermanos? ¿Qué mineral hablamos la semana pasada? ¿Cómo se prueba? Como el oro, que es pasada por fuego. Avanza rápido allí. Que es probada como el fuego, hermanos, para ser más puro. Bueno, cuando usted se halla en diferentes pruebas, hermanos, es que Dios lo está moldeando, Dios lo está probando, Dios está probando nuestra fidelidad. Recuerda lo que dice Deuteronomios capítulo 8, versículo 2, dice la palabra de Dios allí, para saber lo que había en su corazón. ¿Sabe? Algunas veces Dios permite las circunstancias para conocer nuestro corazón, porque es sencillo o es fácil, gracias, ser creyentes cuando todo está bien, hermanos. Es el momento más sabroso de la vida del cristiano, cuando todo está bien, pero cuando comienzan los problemas, y no por el pecado, sino por problemas o pruebas que se escapan de nuestra mano, hermanos, allí se comienza a probar nuestra fe. Y no solamente, sigo leyendo allí el versículo 3 de Santiago 1, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Cómo tenemos gozo en las pruebas, hermanos? Cuando usted entiende que es una fuente de paciencia. Mire, Dios trabaja con nosotros por medio de las pruebas. Dios trabaja por medio de nosotros en medio de los momentos más difíciles. Un hombre dijo, exactamente, lo leo por acá, una frase que me encantó, déjeme buscarla acá que se me perdió. Ok, dice, he mirado hacia atrás a los tiempos de prueba con una especie de anhelo, no de que vuelvan, dice este hombre, no, él no anhelaba los problemas, sino, escuche bien, sino de sentir la fuerza de Dios como la he sentido en ese entonces, de sentir el poder de la fe como la he sentido en esos momentos, de aferrarme al poderoso brazo de Dios como me aferré a Él en esa época y de ver a Dios en acción como lo vi en ese entonces. Hermanos, cuando estamos en pruebas, a veces debemos anhelar no las pruebas, sino el cómo vivimos cuando estuvimos en pruebas. Y hay que ser sinceros, en los tiempos de prueba, hermanos, es el momento donde más oramos. Amén. Mire, cuando usted tiene un hijo enfermo, hermano o hermana, es el tiempo donde usted más ora y se arrodilla. Cuando usted tiene una escasez en el hogar urgente, es el tiempo donde usted da gracias a Dios por todo. Porque cualquier cosa es la manifestación de un Dios vivo que está en los cielos. Amén. Y a veces el cristiano, hermanos, se aferra tanto al dolor que no ve lo que Dios hace en medio de las peores pruebas. Y hoy, para aprovechar el tiempo, quiero hablar ya por último de cómo tener gozo en las pruebas, hermanos. Yo quiero que usted se mentalice que las pruebas son una fuente para ayudar a otros. Amén. Son una fuente para ayudar a otros. Dice Santiago 1:4, ¿están ahí conmigo? Dice la palabra de Dios. Mas tenga la paciencia, que dice, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe? Acá el escritor pudo haber dicho en el versículo 2, mira, debes tener gozo, pero él no quedó allí. Él dijo, las pruebas producen paciencia, pero la paciencia debe ser completa, ¿ok? Lo que usted va a resistir debe ser completo. Lo que usted va a soportar debe ser completo. Cuando hablamos de gozo en medio del dolor, hermanos, no es ausencia de tristeza, es esperanza que inunda nuestro corazón. Amén. Cuando acá Santiago habla de la fe o de las pruebas o del gozo en las pruebas, no solo menciona el resultado de la prueba en la paciencia, sino que afirma que cuando habla de la paciencia, hermanos, debe ser algo completo. Mire, cuando un creyente pasa por pruebas, no solamente es resistir, es terminar la prueba
completa. ¿Por qué? Dice el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra, ¿qué? Completa. ¿Sabe? Cuando hablamos de esa obra completa, no solo se trataba de soportar por un tiempo, porque hay creyentes, hermanos, que soportan las pruebas un tiempo, ¿ok? Y con gozo y alegría sobrellevan las cargas. Pero cuando se acumulan las pruebas, algunos tienden a renegar de Dios, otros tienden a simplemente alejarse de Dios, otros tienden a rechazar lo que Dios tiene para su vida, y la paciencia no fue completa, porque no resistieron ¿hasta dónde? Hasta el final. Cuando habla de la paciencia completa, hermanos, o que tenga su obra completa, es que la presión fue usada como propósito para ser transformados, para confiar, para cambiar, para aprender, para ayudar. Cuando hablamos de obra completa, es que la tribulación fue usada o fue un medio para salir de la desconfianza en Dios. Es cuando habla de la paciencia como obra completa, hermanos, es que fuese un medio para enseñarnos a avanzar sin rendirnos. Mire, no se trata de que usted caiga en las pruebas, y no estoy hablando de pecados, estoy hablando de ese momento donde usted ya no puede más, ¿ok? Donde usted se debilita y usted avanza, hermanos. Bueno, las pruebas le han enseñado a seguir adelante en sus peores momentos, amén. Pero eso pasa cuando la paciencia tiene su obra completa. Cuando vemos acá, o cuando se refiere a obra completa, hermanos, escuche bien, es que fuese un medio que al final de la tormenta me da la oportunidad de ayudar a otros. ¿Cómo sé, pastor, que la prueba que me vino, que me presionó, ha hecho la obra completa en mí, hermanos? Y voy a hablar eso más adelante. Cuando sus tribulaciones o sus peores pruebas son un medio para ayudar a otros. Mire, usted no sabe las circunstancias en las cuales Dios nos va a permitir pasar simplemente para que un alma sea salva. Mira, hay momentos donde Dios nos lleva a los lugares menos esperados para que un alma sea salva. ¿Sabes? Hay circunstancias que vivimos solamente para infundir aliento a un cristiano que está desanimado. Hay circunstancias que vivimos solamente para que Dios nos use y ser de bendición a otros. Cuando hablamos acá, dice Santiago 1:4, no solamente dice que había que resistir bajo presión, sigo leyendo el versículo 4, dice, mas tenga la paciencia su obra que completa, y mire lo que dice a continuación, para que seáis perfectos y qué más, y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, es tremendo porque dice que todo aquel que sufre las pruebas, que vive en gozo en las pruebas, dice ahí, y cuando la paciencia tiene su obra completa, va a ser perfecto y cabal. Bueno, la palabra perfecto, escuche bien, quiere decir que posee el grado máximo de una determinada cualidad. No está hablando de perfección libre de pecado, sino que usted ha llegado a un punto donde tal vez la fe, usted es el hombre de más fe en esta iglesia, ¿ok? La fe en su vida mueve montañas, amén. Gloria a Dios si eso sucede. Usted es un hombre, hermano, que ha aprendido a vivir en gozo en medio de cualquier circunstancia. También la palabra perfecto viene de un griego, hermanos, que se define como completo, íntegro, y escuche bien, y plenamente desarrollado. Cuando hablamos de perfecto, hermanos, es que Dios nos va a desarrollar de una manera plena, completa en todas las áreas de nuestra vida. Cuando hablamos de ser perfectos, hermanos, en la tribulación, es que Dios me va a desarrollar a mí en fe, amén, en paz. Hermanos, es que Dios me va a desarrollar a mí en confianza, es que Dios me va a desarrollar a mí, hermanos, en confianza, de una manera completa, que como cristiano, cuando yo supere esas tribulaciones o esas pruebas, mi vida va a ser diferente. Pero no solamente queda allí, dice el versículo, dice ahí, para que seáis perfectos. ¿Y cuál es la otra palabra, hermanos? Y cabales. Bueno, esa palabra cabal o cabales quiere decir excelente en su clase. Cuando hablamos de alguien cabal, o que él es una persona que estemos cabales, es que está de una manera cuerda, ¿ok? Pero el escritor pudo haber dicho para que seas perfecto, no, él dice ahí para que seas perfecto y cabales, quiere decir, hermanos, para que estés desarrollado plenamente y seas excelente en tu clase. ¿Cuál clase? El que tiene gozo en las pruebas y en la tribulación.
Mira, hermanos, el gozo en las pruebas no se trata de un día para otro, hermanos. Es un proceso donde Dios desarrolla una esperanza viva en nuestros corazones. Mire, el gozo en las pruebas no se trata de sonreír todos los días. Es de tener una esperanza hasta la eternidad. Amén. Cuando vemos los tiempos bíblicos, esta expresión que usaban en ese momento, perfectos y cabales, la comparaban con dos cosas, hermanos. Número uno, la comparaban con los juegos griegos. Dice acá, tengo una definición, en los juegos griegos, el hombre perfecto era el que hubiera obtenido la victoria en cualquiera de los ejercicios realizados. El hombre perfecto, había un pentatlón, eran 5, por decirlo así, 5 deportes que hacían los jugadores, y el perfecto era aquel que ganaba uno de esos 5, ¿ok? Pero el perfecto y el cabal, escuche bien, era quien alcanzaba la victoria en el pentatlón en cada uno de los 5 ejercicios. Era un hombre perfecto el que ganaba un deporte, buenísimo, mira, eres bueno. Pero cuando había uno que ganaba todas las disciplinas, era perfecto y qué más. Y cabal, era excelente. También lo compara con el mundo de los sacrificios. ¿Cómo es esto? Dice, donde los animales que clasificaban para ser sacrificados, escuche bien, debían ser perfectos y cabales, pero era un proceso, no solamente, escuche bien, que significaba que el animal había sido probado y aprobado. Hermanos, en el mundo del sacrificio, el animal era probado, no solamente era que era probado, sino que también debía ser aprobado, porque muchos somos probados, pero no todos somos aprobados. No sé si me explico, hermano. Mire, usted puede estar siendo probado, pero usted no es aprobado en las pruebas, porque usted es un cristiano, hermanos, que cuando vienen las pruebas reniega del Señor, se molesta con Dios. Y voy a explicar ahorita algunas cosas, hermanos, pero lo que le quiero decir es que cuando hablamos de las tribulaciones, usted y yo debemos ser perfectos y cabales. ¿Ok? ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, en el duelo, y estuve estudiando, buscando en internet, el escritor acá anima al creyente a permitir que cada prueba que está viviendo fuesen sufridas hasta obtener su mayor beneficio. Mira, hermanos, yo no sé qué prueba usted está viviendo hoy, pero usted debe orar al Señor para obtener el mayor beneficio de esa prueba. Tal vez la prueba es médica, hermanos, tal vez para que usted le predique a las personas que están en ese hospital, yo no lo sé. Tal vez su prueba es económica, hermanas, y el fin para que usted sea cabal y perfecto y tenga gozo en las pruebas es que usted aprenda a confiar en Dios cuando no hay nada, hermanos. Cuando Dios es el que pone en las noches el plato de comida en su mesa. Miren, cuando Dios, hermanos, es el que provee lo poquito que cae en la cuenta. Bueno, Dios dice, cuando tú aprendas a confiar en mí, vas a ser perfecto y cabal. Pero el escritor acá, hermanos, no solamente le dice a los cristianos, mira, debe ser perfecto, sino que debe ser excelente. ¿Saben? No es solo pasar, hermanos, las vicisitudes, es permitir que Dios haga la obra en medio de ellas. Escuche bien, si usted ha resistido la prueba, pero no se ha endurecido hacia Dios, resistió, pero no fue paciente. No, pastor, de verdad, mire, yo sufrí mi prueba, pero es que Dios esa no se la perdonó. Bueno, usted no fue paciente, hermanos. Usted no es cabal y perfecto. Usted es perfecto porque sigue en los caminos de Dios y sufrió la prueba, pero no obtuvo el fin completo de esa prueba. Tal vez usted está viviendo diferentes pruebas, pero en algunas nos raspamos, ¿verdad? En algunas resbalamos. No, lo que pasa es que, pastor, yo en la confianza hacia Dios tengo un 100%. De verdad, pero cuando hablamos de la salud, pastor, yo creo que Dios me deja solo. No, hermanos, Dios quiere que usted sea un hombre perfecto y cabal. Yo quiero hablar del pentatlón de las tribulaciones, ¿ok? Las 5 disciplinas que lleva una tribulación y lo extraje, de poderlo así, por decir así, de las etapas del duelo de una persona o del dolor que ocasiona la pérdida de un familiar. Cuando usted coloca en internet y comienza a buscar el duelo, hermanos, o el dolor ocasionado por diferentes tribulaciones, aflicciones, dolores, tiene una serie de etapas, ¿ok? Es como niveles. Cuando la persona está en un proceso de tribulación, la primera etapa que vive es la etapa de la negación, ¿ok? Es negar lo sucedido. Por ejemplo, si usted le roban un teléfono, usted niega que le robaron el teléfono. Yo no puedo creer que me hayan robado el teléfono.
Hermanos, cuando usted está viviendo algo, lo primero que sucede en su corazón y en nuestro corazón es la negación. Es el proceso, escuche bien, donde lo sucedido es algo que no se puede creer o simplemente no parece real. Y yo no sé si usted ha tenido esas emociones donde usted vive algo, hermanos, que usted no lo cree. Y mire, de verdad, yo les comparto algo. Yo, el día que me robaron la moto, yo no lo creí, hermano. Hasta 2 días después que me levanté a ir a buscar la moto y no la tenía. De verdad, hermanos, no le miento. En una oportunidad, hace poco, dejé la moto como 3 días fuera de donde la guardo, hermanos, y yo tenía en mi mente que la había guardado. Y mire, hermanos, yo me paro el lunes tempranito a buscar mi moto y llego a esa casa y digo, ¿y mi moto? Y hermanos, el Señor me dice, tú no trajiste tu moto. Y yo digo, ¿cómo que no? Si yo abrí la puerta, metí la moto y me fui para mi casa. Y él me dice, pero tú no trajiste tu moto. Hermano, yo no creía lo que había pasado. Yo decía, me robaron la moto. Hermano, si le soy sincero, yo en mi negación, yo decía, no lo puedo creer. Resulta que la moto había estado parada 3 días en la calle, hermano, no me acordaba. ¿Ok? Pero lo quiero llevar a su vida personal. ¿Qué ha vivido usted que ha tenido el proceso de negar lo sucedido? Que usted, hermanos, no cree lo que sucedió, que a usted le parece imposible. Mire, estaba esta mañana en la maternidad con el bebé, porque tiene la garganta inflamada, y hermano, yo decía, oye, Señor, ayúdanos a que todo sea pasajero. Saliendo de la maternidad, hermanos, un padre recibió la noticia que su bebé recién nacido murió. Hermanos, y de verdad, no le miento, yo no soy de llorar mucho. El pastor me dijo cuando nació Aarón, aquí está el que te va a sacar las lágrimas. Y hermanos, en la moto, me puse a llorar, hermanos, de verdad, no le miento, porque ese señor, ese papá llamó a no sé quién y le dijo, recoge las cosas del bebé porque el bebé falleció. Hermano, qué proceso tan doloroso debe estar viviendo ese hombre. Mire, yo creo que en su dolor él lo negaba, pero tenía que resolver. Pero nuestras tribulaciones, hermanos, el primer proceso o la primera etapa del pentatlón de las tribulaciones es la negación. Es ese proceso donde usted y yo no creemos lo que está sucediendo. ¿Cuál es la segunda etapa del pentatlón de las tribulaciones, hermanos? Escuche bien, es la rabia o la ira. Mire, es esa emoción producida de frustración, enojo, momento donde la persona herida o que sufre ocasiona daños a su alrededor porque está airado. Vaya por favor a Jonás, capítulo 4, deja un marcalibros en Santiago. ¿Qué significa cabales y perfectos, hermanos? Cuando habla de la paciencia, es que usted supere todas estas etapas del dolor para llegar a un punto que es el que voy a tocar al final. Vaya por favor a Jonás, capítulo 4. ¿Están conmigo, hermanos? Jonás, capítulo 4, versículo 1. Cuando esté allá me da un fuerte amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Están ahí? Dice así la palabra de Dios. Pero Jonás se apesadumbró, esa palabra quiere decir se afligió, se entristeció en extremo. ¿Y qué dice a continuación, hermanos? ¿Están ahí conmigo, hermanos? Jonás 4.1, ¿están conmigo? Amén. ¿Qué dice el versículo al final? Y se enojó. Mira lo que dice ahora el versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y mira lo que responde Jonás. Y él respondió, ¿qué dice? Mucho me enojo hasta la muerte. Hermano, Jonás, acá en el capítulo 4, está en un proceso donde Dios está trabajando con él. Mire, Jonás se molesta porque Dios había sacado una calabacera y la calabacera se echó a perder. Y se molesta él con Dios. Mire, aparte de eso, en el versículo 5 dice que había una enramada y Dios preparó una calabacera. Y sabes, al día siguiente dice que un gusano hirió la calabacera y Jonás, hermano, se enojó con Dios por lo que Dios había hecho. ¿Quién hizo salir la calabacera? Dios. Hermano, ¿quién mató la calabacera? Dios. ¿Quién era el dueño de la calabacera? Dios. Jonás había sido recipiente de la bendición de la calabacera, pero dice la Biblia que Jonás se enojó. Mira la respuesta de Jonás. Mucho me enojo, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, hermanos. Dios trató con Jonás y es tremendo porque el versículo 10 dice, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció. Y mira lo que dice el versículo 11, y no tendré yo piedad de Nínive. Hermanos, Jonás pasó por ese proceso de rabia, de ir hacia Dios. Y yo creo que entre cristianos o en el mundo de los cristianos,
usted y yo hemos tenido un momento de ir hacia Dios. Ojo, no es que es bueno, pero hay momentos donde usted simplemente está molesto con Dios. O yo no sé si, bueno, alguno acá no ha vivido esa etapa. Usted está en ese proceso, hermanos, de que si usted se encuentra a Dios en persona, usted le da 4 gritos. Usted está en ese proceso en lo que esté viviendo. Sea la pérdida de un familiar, sea el robo de un bien, hermanos, cualquier cosa. Sea una estafa, hermanos. Tal vez usted lo han estafado. Mire, usted perdió tanta cantidad de dinero y usted dice, Señor, ¿pero por qué? Bueno, hermanos, usted se enoja, pero no solo queda ahí el pentatlón. Mire lo que otra parte del pentatlón, hermanos, y es el número 3, es la tristeza. Dice Jonás 4:1, pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Sabes? Ese proceso donde la persona cae en una tristeza que lo ahoga, ¿ok? Una tristeza que lo inunda. Y no está mal, hermanos, estar tristes, pero yo creo que mayor es la esperanza viva que tenemos en los cielos. Amén. Pero no está mal, hermanos, que usted pase por la negación, que usted no crea lo que ha vivido, que usted se moleste, mire, que usted pegue 4 gritos, usted agarre una almohada. Yo no sé qué hace usted para desahogar su rabia, no sé si se va al malecón a gritar, a lanzar piedras, yo no sé si usted agarra una almohada y se la pone en la cara, pero lo que realmente debemos hacer es orar al Señor, hermano. Mire, tal vez usted está en un proceso de negación, en un proceso de ira, hermanos, en un proceso de tristeza. Eso es parte del pentatlón, es parte de lo que usted debe vivir. Recuerde, paciencia, regresa atrás, es que usted camine bajo la presión. Puede ser de la negación, usted sigue en los caminos del Señor y usted está negando, hermanos, pero esa negación no puede pasar toda su vida negando lo que Dios ya permitió que sucediera. Hay cristianos, hermanos, que viven negando algo que sucedió mucho tiempo. No estoy hablando que usted lo va a olvidar, no, hermano, es que usted simplemente entienda que esa fue la voluntad de Dios, que no parece agradable y perfecta, pero creemos que así es la voluntad de Dios. Amén. Algunos están airados con Dios, hermanos, en su dolor. Otros están inundados de tristeza, están inundados, hermanos, de un fuerte dolor. La cuarta ejercicio del pentatlón de las tribulaciones, o para ser cabales y perfectos, es la aceptación, hermano. ¿Qué significa esto? Escuche bien, es la etapa en la que la persona finalmente acepta y se adapta a la nueva situación. Vaya por favor al Salmos 27:13. Salmos, capítulo 27, versículo 13. Cuando esté ya me da un fuerte amén, por favor. Salmos 27:13. Yo no sé en qué ejercicio se encuentra usted, hermanos, del pentatlón, o tal vez usted me dice, pastor, no estoy en ese pentatlón ahorita. Pero si lo está viviendo, hermanos, tiene que avanzar. Mira lo que dice Salmos 27, versículo 13. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Dice así la palabra del Señor. ¿Hubiera yo qué? Desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿En dónde, hermanos? En la tierra de los vivientes. Dice el versículo 14, aguarda a Jehová, esfuérzate, ¿y qué más? Y aliéntese tu corazón. Y dice, sí, espera a Jehová. Hermanos, es tremendo porque el mundo puede vivir toda su vida en una negación, en tristeza, en ira, pero un creyente, hermanos, debe aprender a sobrellevar estas etapas del sufrimiento. Miren, no estoy diciendo, o no hay un tiempo específico, pero hay personas que causan mucho más daño por no salir de estas etapas que lo que ocasionó la pérdida material, familiar que se pudo haber tenido. Mira lo que dice Job 1:22, por favor. Job 1:22, cuando está ya me da un fuerte amén. Job 1:22, estamos viendo el pentatlón de la tribulación, hermanos. ¿Cómo ser cabales y perfectos? Bueno, usted tiene que pasar, escuche bien, la negación, la ira, la tristeza. Usted debe pasar por la aceptación. Mire lo que dice Job 1:22. En todo esto, ¿qué dice? No pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, hermano. Si alguno acá de nosotros ha vivido algo igual a lo de Job, nos quitamos el sombrero. Y es tremendo porque dice la Biblia que Job no atribuyó despropósito, hermanos. ¿Qué espiritualidad tenía ese hombre para no renegar y no quejarse contra Dios? Mira, hermano, yo no sé qué hacía Job, yo no sé si se tomaba un café en la mañana con patas de gato y pelos de ratón para estar más cerca de Dios,
Pero lo que me llama la atención, hermano, es que perdió a todos sus hijos, perdió todos sus bienes. Y dice que no atribuyó despropósito. Esa palabra despropósito quiere decir que lo que sucedió, algún propósito tiene. Lo que sucedió, algo Dios va a hacer. Hermanos, pero, ¿sabe? El ser perfectos y cabales al final de las pruebas es permitir que Dios, escuche bien, se glorifique en nuestra tribulación. Mira, usted me dice, bueno, pastor, yo estoy en la 1, en la 2, en la 3 y en la 4. Bueno, falta la 5 y es una de las más importantes, creo yo, y escuche bien, y es el uso de la tribulación. Cuando hablamos del uso, hermanos, de la tribulación, estamos hablando, hermanos, es aceptar lo sucedido, entendiendo que Dios puede usar mi dolor para consolar a otros. Y ojo, como le digo, la paciencia bajo la presión es un pentatlón que usted debe correr en cualquier tribulación que suceda. Pero, ¿por qué no sale el creyente de sus tribulaciones? ¿O por qué no pasa las tribulaciones con gozo, hermano? Porque no ve los dolores o las tribulaciones como una oportunidad para ayudar a otros. Mire lo que dice, por favor, 2 Corintios 1:3. Y yo le voy a pedir 4 caballeros que pasen por acá rápidamente, ya para... Jonás, pasa por acá, Jonás. Pasa tú, Sergio, rápidamente, con una silla, rápidamente. Hermano Franklin, pasa por acá rápidamente, por favor. Viene Sergio, no, ahí traen, esa misma es. Vaya por favor a 2 Corintios 1:3, cuando está ya me da un fuerte amén. ¿Cómo tener gozo en las pruebas, hermanos? Bueno, escuche bien, deben ser usadas. No, una sola silla. Ustedes están malos en matemáticas. ¿Ok? Debes permitir que sean una fuente de ayuda para otros. Pero ¿cómo son una ayuda para otros? Cuando usted pasa el pentatlón, hermano. Usted pasa la ira, el enojo, la aceptación, todo lo que usted vive. Pero al final, mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. Están allá, me da un fuerte amén cuando llegue. Dice la palabra de Dios, hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y mira lo que dice el versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Hermanos, ese versículo particularmente siempre me ha animado. Dios me consuela. Amén. Usted tiene un consolador por excelencia. Usted tiene alguien que lleva sus cargas. Usted tiene alguien, hermano, que le anima. Usted tiene alguien que conoce su condición espiritual. Usted tiene alguien, hermanos, que recoge sus lágrimas. Usted tiene alguien, hermanos, con quien pueda quejarse 24/7 todos los días. Usted tiene alguien, hermanos, que no le va a reprochar sus errores, sus fallas. Usted tiene alguien, hermano, quien está dispuesto a ayudarlo. Amén. Porque dice la Biblia, el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Recuerden, no es un nivel de tribulación, cada uno va a vivir sus tribulaciones en tiempos diferentes. Como le digo, yo estaba afligido al ver a mi hijo con una tos que no lo deja respirar. Cuando yo salí de esa maternidad, hermanos, y escucho que ese hombre perdió a su hijo, mi aflicción no deja de ser menos importante, pero yo me coloco en el lugar de ese hombre y puedo decir, Dios ha sido bueno conmigo. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Pero el problema está cuando nos quedamos en que Dios nos consuela. Hermanos, usted no sale de su aflicción, usted no sale de su ira, de su enojo. ¿Por qué, hermanos? Porque no usa su tribulación, y mire lo que dice el versículo 4, para que podamos también nosotros, ¿qué, hermanos? Consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, es una cadena. Vamos a ver acá. Sergio va a representar a aquel cristiano que está en su peor aflicción. Y recuerde, no es grado, su aflicción no es más fuerte que la de otro, simplemente eso lo aflige usted. Amén. Puede sentarte ahí, Sergio. Usted está en escasez, está en un duelo personal, está, hermanos, en temas de salud, temas médicos, un hijo enfermo, situación país, situación económica. Usted vive afligido, hermano. Yo no sé qué lo aflige usted. Usted está afligido porque quiere casarse y no tiene plata. Yo no lo sé. Usted está afligido, hermano, porque la hermana quiere pintar, porque ya huele a diciembre. A mí me preocupa cuando el pastor dice que huele a diciembre, porque también huele a pintura. ¿Ok? Entonces ya la hermana comienza a afligirse, su tribulación es pintar la casa. Yo no sé, hermano. Pero todos los que estamos acá hemos vivido en algún momento una tribulación, amén. Y usted tal vez está ahí sentado, pero hermanos, en la iglesia debe haber alguien
que se ponga a un lado, ahí, quédate ahí, y lo consuele. Hermanos, está viviendo tribulación, lo ayuda. Debe haber otro, ponte en la otra esquina. ¿Ok? En serio tiene la cara de afligido. ¿Ok? Debe haber otro, hermanos, que se ponga a un lado y decirle si se puede, sigue adelante. Cada uno representa una aflicción diferente. Escasez económica, ya el hermano superó el pentatlón, hermanos, ya ha aprendido a vivir confiando en el Señor en la escasez. Amén. No sé por qué tú, pero bueno. Acá el hermano aprendió a vivir en las enfermedades. Es una persona que se enferma mucho, pero ha aprendido a ser agradecido con Dios, porque Dios es bueno en todo momento. Tenemos otro, hermano, pasa por aquí Jonás, que va a representar los problemas familiares. Un cristiano que ha aprendido a confiar en que Dios va a glorificarse en su hogar a pesar de lo que esté viviendo. Uno más rápidamente, uno más. Vamos a ver, Freddy, pasa por acá. Freddy es la escasez, ¿ok? La escasez de alimentos, hermano, la carencia de recursos. ¿Verdad? Porque aunque usted no lo crea, hermanos, hay algunos que han tenido la oportunidad, y lo digo con mucho respeto y mucho tacto, de dejar de comer harina amarilla, pero hay muchos cristianos que no tienen, hermanos, sino solo la harina amarilla. Y hermanos, y con alegría este hermano ha aprendido a disfrutarse su arepa con harina amarilla, con alegría, hermanos, con mantequilla, porque aunque las circunstancias han mejorado, hay hermanos en Cristo que tienen muchas necesidades. Mire, tiene un techo roto, la casa se le está cayendo, no tienen zapatos, hermanos, zapatos rotos, todo lo que está acá, hermanos, duelos personales. Hermanos, y acá este creyente está ahorita en esa tribulación. Decide usted en cuál está. Puede ser duelo, cualquiera. Pero cuando en la iglesia, hermanos, hay otros creyentes que han aprendido a sobrellevar el pentatlón de las tribulaciones, hermanos, van a ayudar a levantar a ese cristiano. Levanten la silla, levanten la silla. ¿Sabe? Cuando este cristiano no puede avanzar, caminen hacia allá, caminen hacia allá, caminen hacia allá. Hermanos, en su peor duelo, escuche bien, la iglesia va a ayudar a ese creyente a avanzar. Amén. La iglesia lo va a llevar a seguir adelante, pero, hermanos, debe llegar un tiempo donde, bájate de la silla, bájate, ¿okay? Donde usted se baja para tomar una esquina porque otro cristiano va a subir a la aflicción. Y hermanos, y sus pruebas son de consuelo para otros, pero usted debe sobrellevar el pentatlón de las aflicciones. Usted no puede quedarse encerrado, hermanos, en la ira con Dios. Recuerde, uno más va a tomar ese lugar. Uno más, hermanos, va a perder un familiar. Uno más, hermanos, va a perder un bien. Uno más se va a enfermar. Uno más, hermanos, va a estar en el hospital. Y yo como cristiano que sobrellevo el pentatlón de todas las tribulaciones, me bajo de ese lugar y agarro la silla o agarro a mi hermano para ayudarlo a seguir adelante, porque yo lo voy a consolar con mis tribulaciones. Amén, hermanos. Mire, no se trata de no pasar por pruebas, pero yo creo que para tener gozo en las pruebas, mi querido hermano, usted debe mostrar que Dios le dio esperanza en medio del dolor. Y usted en esa peor prueba, hermanos, usted le dice al que está a su lado, yo pasé por ahí y te entiendo. Mira, hermanos, de verdad se lo digo, puedo entender a alguien que tuvo un familiar quemado, y no sé, pero fue una experiencia que marcó mi vida. Y cuando escucho hablar a alguien, no, mi familiar se quemó, hermanos, y lo puedo entender y me pongo en ese lugar. Y le puedo decir, sí se puede, tranquilo, es un proceso lento, pero sí se puede, hermanos. Pero hay cristianos que no se bajan de su aflicción. Y no es culpa de la iglesia, hermanos. Es que usted no ha permitido que Dios se glorifique en medio de su peor prueba. Mire, cuando usted esté presionado, considere aquel que está en la misma circunstancia que usted, hermanos. Y yo quiero decirle en esta mañana, y terminamos con Santiago 1, por favor, regrese allá, ya para terminar. Santiago 1. Hermano, Santiago le dijo a la iglesia, en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, escuche bien, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermano, ¿usted quiere ser perfecto y cabal en las tribulaciones? ¿Cómo tengo gozo? Bueno, hermanos, utilice el gozo como una fuente de paciencia y permita que sus tribulaciones, escuche bien, sean un instrumento para ayudar a otros. Hermanos, yo creo que Dios ha sido bueno y nuestro mejor consolador. Amén.
Ahora le hago una pregunta. ¿Se ha dejado usted consolar? Recuerde, yo no conozco su tribulación, pero lo que sí le puedo decir es que cuando usted se baja de ese lugar de lloro, de ira, de enojo, usted se puede dar cuenta, hermanos, que hay personas en peores circunstancias que nosotros. Y ejemplo vivo, hermanos, de verdad, y bueno, Dios sabe, saliendo de la maternidad, lo repito y con esto termino, hermanos, yo entristecido porque, bueno, tenemos padres primerizos, hermanos, no éramos de estar en un hospital y ver a nuestro bebé con todo, una tosecita, hermano, su garganta inflamada, y hermano, y bueno, padres primerizos, bueno, de aquel que tiene 5 me da tranquilo, que eso se le pasa. Pero al salir de ahí, hermanos, un poco afligido y ver a un hombre llorando en la puerta de esa maternidad porque su hijo había fallecido, hermanos, yo dije, Dios es bueno. Por eso, hermanos, bájese de ese lugar donde solamente la tribulación y el dolor está en su corazón, porque ya todo ha sucedido, hermano. Simplemente deje que Dios llene su corazón de esperanza. Amén. Vamos a darlo hasta acá. La semana que viene continuamos en el versículo 5 de Santiago, capítulo 1. Vamos a orar, por favor, pueden sentarse. Vamos a orar para terminar la escuela dominical, todos con sus ojos cerrados, y oramos. Señor Jesús, Padre, te damos gracias por tu palabra. Y Dios, te damos gracias porque tú siempre hablas a nuestras vidas. Tú conoces, Señor, nuestras tribulaciones, tú conoces nuestras pruebas, pero ayúdanos, mi Dios, a ser perfectos y cabales. Señor, que no nos falte nada en medio de las pruebas y que el gozo, Señor, inunde nuestro corazón, la esperanza, nos ayude, Padre, a avanzar, mi Dios. Te doy gracias por tu palabra, bendice a mis hermanos, bendice el próximo servicio y oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Quién desea